Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 2 de la cátedra de Inglés 2. En esta oportunidad vamos a analizar lo que tiene que ver con la formación de palabras a través de sufijos y prefijos y los verbos frasales o phrasal verbs. En cuanto a la formación de las palabras en inglés, tenemos que el inglés se caracteriza por ser un idioma que crea nuevas palabras constantemente. La forma más tradicional de hacerlo es a través de los prefijos y los sufijos, pero existen otras maneras más coloquiales de crear nuevas palabras, sobre todo pues a través del uso continuo y de la adopción de modismos de otros lugares del mundo, de otros idiomas. En cuanto a la afijación, que es que consiste en añadir una partícula antes o después de la palabra raíz, podemos decir en primer lugar que es necesario estudiar qué es un prefijo. Los prefijos no son más que letras o grupos de letras que se agregan al principio de una palabra raíz para modificar su significado. Los prefijos en sí no tienen un significado propio y por lo tanto pues no se pueden utilizar sin una raíz. Entre los prefijos más utilizados tenemos re, il, auto, en, mono, pre. Re, por ejemplo, con la palabra raíz do, es el verbo hacer, si le añadimos re antes de do, nos quedaría una palabra nueva que sería redo, que significa rehacer. El prefijo il, si lo añadimos a la palabra raíz legal, nos surgiría una nueva palabra que es ilegal, ilegal. Auto, prefijo auto, si lo añadimos a la palabra raíz o palabra original biography, tenemos una palabra nueva que sería autobiography. El prefijo en, si lo agregamos a la palabra raíz large, tendríamos una nueva palabra que sería enlarge, que significa agrandar. Mono, el prefijo mono añadido a la palabra raíz ton, que es tono, tendríamos una palabra nueva que sería monótono, que es monótono. Y el prefijo pre, añadido a la palabra original o raíz package, que significa paquete o empacar, pues tendríamos una palabra nueva que sería prepackage, que sería pre-empacar. Es importante establecer ciertas diferencias entre algunos sufijos, perdón, algunos prefijos, por ejemplo, es importante que tengan presente que existen 4 prefijos que representan el 97% de las palabras que llevan prefijos en el idioma inglés. Esos 4 prefijos son this, in, il, im, ir, re y un. ¿Ok? El significado, por ejemplo, el significado de this es opuesto a, también puede significar remover. El prefijo, los prefijos in, il, im, ir, su significado es no, sin carecer de o carente de. Y el prefijo re tiene un significado de volver a o de repetir o de nuevo. Y el prefijo un tiene un significado de no, opuesto a revertir una acción o un estado. Por ejemplo, un uncross, se escribe un cross, que significa no cruzar.
o devolverse. Redo, que significa rehacer, volver a hacer, hacer de nuevo. Illogical, que significa pues ilógico. Y así esta división de los prefijos está en la guía correspondiente que voy a anexar al aula virtual. También es importante que tengan claro la diferencia o que hagan énfasis en el estudio de la diferencia entre this, los prefijos this y un. La primera pregunta que ustedes se harán es ¿por qué this y un significan lo mismo? Y la segunda es cómo saber usar, cómo saber cuál usar, ¿ok? Estos dos prefijos es importante también que sepan que tienen orígenes distintos. El prefijo this proviene del latín y el prefijo un proviene del inglés medio y se relacionan con el término dos, que es bis, y que significa revertir una acción. A través de los años esta distinción se fue perdiendo hasta llegar al presente, pues donde ambos pueden significar no o también pueden significar opuesto a. La manera más certera de saber cuál usar es leer y prestar atención. Suele ser una cuestión de costumbre, más que todo. Por ejemplo, se dice uninteresting, pero no se dice disinteresting. Se dice discomfort, pero no se dice discomfortable. Se debe decir uncomfortable. Se dice disbelief y no unbelief, pero se dice unbelievable y no se dice disbelievable. Entonces es cuestión de costumbre para saber cuándo se usa uno y cuándo se usa lo otro. Es cuestión más que todo del dialecto, ya de la continuidad de hablar el idioma. En cuanto a los prefijos in, il, im, ir, por ejemplo, in se debe modificar según la letra inicial de la raíz. Por eso están las variaciones, il, im, ir. El prefijo re es un prefijo, bueno, es como quien dice, casi que el mejor de todos. Se agrega sobre todo de manera principal a los verbos de acción. Por ejemplo, si tenemos el verbo absorber, que es absor, le agregamos el prefijo re, reabsor, y sería reabsorber. Si tenemos la palabra do, del verbo hacer, do, le agregamos el prefijo re y tenemos redo y es rehacer. Si tenemos el verbo tweet, que es trinar, y le agregamos el prefijo re, pues estamos diciendo retweet y es retrinar, volver a trinar. Y así con la mayoría pues de los verbos de acción. En cuanto al prefijo ver, es un prefijo bastante común en inglés, al igual que re o que dis. Este prefijo pues forma parte íntegra de algunas palabras como overall, que significa general, pero se puede agregar a muchas palabras para modificar el significado original. Por ejemplo, over como adverbio significa sobre.
The pine cone is over my hand. La piña está sobre mi mano. Cuando se utiliza como prefijo, puede significar demasiado, puede significar sobre, puede significar más allá, de más, al extremo, en fin. Todo lo que tenga que ver con exageración se relaciona o para indicar lo que tenga que ver con exageración, utilizamos el prefijo over. Existen algunas excepciones a esta traducción, como por ejemplo over con verbos. Over se puede agregar a un verbo, prácticamente a cualquier verbo, para indicar que se hace de manera exagerada o más de la cuenta. Por ejemplo, overplan, planear más de lo necesario. Overthink, pensar demasiado. Overact, sobreactuar. En algunas fuentes ustedes podrán ver la separación de over con el verbo, con el sustantivo, con el adjetivo, con un espacio o con un guión. La separación pues es para evitar la confusión y poder facilitar así la lectura. También se utiliza over con sustantivos y adjetivos, por ejemplo, overabundance, sobreabundancia, esto es con sustantivos. Overachiever, persona que sobresale porque se aplica demasiado a hacer algo. Overalls, se utiliza para significar un mameluco, un vestido de esos que se le pone a los bebés recién nacidos completos así, que se amarran en la parte de abajo, un mameluco también lo llaman. Overbite es sobremordida. El over con adjetivos tenemos overage, que es sobre la mayoría de edad, overall en general, overhearing, controladora, autoritario, y muchas más palabras que están incluidas en la guía correspondiente. También tenemos el prefijo out, que en inglés se utiliza como prefijo para anteceder a sustantivos, adjetivos y verbos. En este apartado, pues solamente lo trataremos cuando antecede a los verbos. Por ejemplo, es decir, cuando usamos out con un verbo, creamos un nuevo verbo. Por ejemplo, sing, cantar, y si decimos out sing, es cantar mejor. Si decimos live, vivir, entonces si decimos outlive, vivir más tiempo. Lamentablemente, el prefijo out no podemos utilizarlo con todos los verbos. Se usa preferiblemente con verbos que se refieren a un talento como cantar, bailar, lograr algo, o con una actividad que uno hace voluntariamente como tomar, dormir, beber, entre otros verbos. Por ejemplo, outnumber es superar en número, outdo es superar a otro, outclass es superar en clase o elegancia o ser el mejor o ser mejor que. También existe un listado, pues, que también está en la guía, de los prefijos más comunes en inglés. Empezaremos, pues, con los más fáciles en esa guía, que se escriben y significan lo mismo en inglés que en español, y se pueden utilizar en muchas palabras, como el prefijo read, el prefijo over, wonder, el prefijo miss, que se encuentran debidamente explicados en la guía correspondiente. También tenemos prefijos de negación como in, ir, il, un y dis. Se utilizan
para cambiar el significado de una palabra por su significado opuesto. Por ejemplo, the waitress was rather is impossible. Esto significa que el mesonero, el mesero, fue muy mal educado. The English translation of the menu was illegible, que la traslación o la traducción del inglés, en inglés del menú es ilegible. También existen, bueno, prefijos como impolite, impossible, improbable, immoral, inexpensive, inexplicable, infamous, inexcusable, irrelevant, irresponsible, irrational, irreversible, disappear, disconnect, disable, unimportant, unhappy, unacceptable, ando. Y ilegal, illogical, illiterate, illegible, illegitimate. Out es otro prefijo. También tenemos el prefijo en. El prefijo out indica más o mejor. Y el prefijo en indica causar a. Por ejemplo, enlarge es agrandar, ¿ok? Causar, poner en estado de engrandecimiento o algo así. Esa sería la traducción dándole el sentido, pero traducción literal, la traducción de uso coloquial sería enlarge, agrandar, enrage, enfurecer, enlighten, iluminar. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los sufijos, ¿qué es un sufijo? Bueno, ya vimos los prefijos, que son las palabras o letras que van al principio de una palabra raíz. Los sufijos son lo contrario. Los sufijos son las palabras o letras o grupos de letras que se agregan al final de la palabra raíz y cambian el tipo de palabra, de adjetivo a sustantivo, por ejemplo. Si decimos attend, la raíz attend, y le agregamos el sufijo anse, nos quedaría una palabra, surgiría una palabra nueva que sería attendance, que significa asistencia. Si tenemos contes, que significa competencia, y le agregamos el sufijo ant, ant, surgiría una palabra nueva que sería contestant, que significa competidor. Y así una serie de palabras que también las tienen en la guía correspondiente. Hay que tener mucho cuidado con los sufijos. Los sufijos ya sabemos que son letras o grupos de letras que se agregan al final de la palabra raíz, pero estos pueden ser algo tramposos porque tienen varias reglas y excepciones. Por ejemplo, a veces debemos cambiar la palabra raíz para agregarle un sufijo. Si la palabra raíz termina en consonante más Y más Y, le cambiamos la Y por I y se agrega el sufijo ugly más ness. ¿Ok? Entonces sería ugliness. No todos los sufijos también, de cada una de estas reglas en la guía tienen ejemplos para su estudio. No todos los sufijos se pueden usar con todas las palabras raíz. Por ejemplo, el sufijo ish, ish, y el sufijo y, significan ambos tener rasgos de la palabra de, ¿ok? La palabra raíz. Pero cuando usamos, por ejemplo, is se utiliza con boy, ¿ok? Y quedaría boys. Y con girl utilizamos Y y quedaría girly. ¿Okay? Algunos sufijos pueden formar también dos tipos de palabras distintas. Por ejemplo, el sufijo al puede formar sustantivos y
adjetivos. Por ejemplo, attend. Si le agregamos el sufijo ance, quedaría attendance y sería asistencia. Contest, sufijo ant, contestant y sería competidor. Believe, creer, sufijo able, palabra nueva, believable, creíble. Bright, brillante, sufijo ness, brightness, brillante. Hood, madera, sufijo en, huden, de madera. East, este, sufijo war, eastward, hacia el este. Así pues, tenemos una gran cantidad de sufijos que se forman pues en el idioma inglés, que forman palabras nuevas y por eso es necesario contar pues con una lista aproximada de sufijos que se utilizan en con las distintas palabras raíz, de tal forma que se puedan estudiar y se tenga más o menos un amplio espectro pues de toda la cantidad de sufijos y de palabras a las que estos dan origen. También podemos usar prefijos y sufijos juntos para formar nuevas palabras. Por ejemplo, unbelievable o disagreement. Okay, son palabras raíces que tienen prefijo y que tienen sufijo. Los sufijos más comunes en inglés, también hay una larga lista de ellos. Por ejemplo, hood, normalmente se añade el sufijo hood a un sustantivo concreto para crear otro sustantivo abstracto. Muchas veces, pero no siempre, se traduce como that, o sea, la terminación that. Por ejemplo, continuidad o hermandad. Para decir hermandad decimos brotherhood. Eso significa hermandad. Ship. Citizenship significa ciudadanía. Y así una lista más o menos de 20, no, 4, como unos 20 tipos de sufijos que son los más comúnmente utilizados en inglés. Ahora, las palabras compuestas. Existen sustantivos compuestos, que son sustantivos, valga la redundancia, que se componen de dos o más palabras. La mayoría de los sustantivos compuestos son cerrados, es decir, no hay espacio entre las palabras, van unidas. Y otros son abiertos, en los cuales sí hay espacio entre las palabras. Y hay algunos que llevan guiones. Por ejemplo, sustantivos compuestos tenemos toothpaste, que significa pasta de dientes, mientras que un abierto podría ser foster child, que significa niño en adopción temporal, y un sustantivo compuesto con guión podría ser mother-in-law, que significa suegra. Son las formas en que se escriben. Un sustantivo cerrado, un sustantivo compuesto cerrado también podría ser airbag, que es bolsa de aire. ¿Ok? Sustantivo compuesto abierto, comic strip, tira cómica. Y un sustantivo compuesto con guión, well-being, bienestar. Otro sustantivo compuesto cerrado, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bedroom, que significa dormitorio, sustantivo compuesto abierto, gas plant, que significa planta de procesamiento de gas, y un sustantivo compuesto con guión podría ser check-in, registro. También podría ser living room, sala de estar. Sustantivo compuesto cerrado tenemos cardboard, que es cartón o cartulina. Sustantivo compuesto abierto, full moon, que es luna llena. Y sustantivo compuesto con guión, dry cleaning. También tenemos los llamados adjetivos compuestos,
son adjetivos que se componen por dos o más palabras. Este tipo de adjetivos suele llevar un guión entre las palabras, pero solo si anteceden a un sustantivo. Old-fashioned car, automóvil anticuado. Cool blood animal, animal de sangre fría. Estos son ejemplos de adjetivos compuestos. También existen, es importante que sepan que aparte de describir la apariencia y otra cualidad de un sustantivo, los adjetivos compuestos también pueden indicar tiempo o edad. Por ejemplo, 10-minute, de 10 minutos. A 10-minutes delay, un retraso de 10 minutos. 8-years-old, 8 años, de 8 años. Entonces, eso es importante pues que lo tengan presente. En cuanto a los acrónimos, que son también palabras compuestas, se cree que estas palabras se crean a partir de los componentes iniciales, ya sean letras o sílabas de un grupo de palabras. A veces se dicen como una sola palabra, pero también se pueden decir usando el nombre de las letras. Esto más que todo se utiliza en casos de, por ejemplo, organismos internacionales, ONU, ALAC, y una serie más de organismos. Todo esto está en una lista detallada en su guía correspondiente. Ahora bien, los verbos frasales. Esto es uno de los aspectos del inglés que más, digamos, miedo causa a los estudiantes de inglés. Pero en realidad, pues usarlos es mucho más fácil de lo que se piensa. Y es importante pues que se tengan claro para esto las normas de su uso y contar con algunos ejemplos. Esa pues es la finalidad de esta explicación breve acerca de los verbos frasales. Son verbos seguidos de una preposición que cambia su significado. Por ejemplo, no es lo mismo give, que significa dar, que give up o get up, get up, que significa abandonar o rendirse. Aunque algunos de ellos son bastante transparentes, por ejemplo, sit down, lo normal es que tengamos que aprendernos ese significado nuevo. Los verbos frasales se usan constantemente tanto en inglés escrito como hablado y son muy importantes si se quiere entender a los nativos y sonar natural a la hora de expresarse. Algunos de ellos son más apropiados para contextos formales, mientras que otros se utilizan tranquilamente en el lenguaje coloquial. Además, como los idiomas no dejan de evolucionar, surgen nuevos verbos frasales casi siempre. Es decir, los verbos frasales o phrasal verbs son verbos compuestos o expresiones idiomáticas que están formados por dos o tres palabras. La primera palabra siempre es un verbo común, la segunda palabra suele ser o puede ser un adverbio o una preposición, y a este último componente también se le llama partícula. En muchos casos el verbo frasal puede estar compuesto de tres palabras, por tres palabras, como son ser un verbo seguido por un adverbio y una preposición. Las características de los verbos frasales tenemos en primer lugar tres tipos de verbos frasales y su uso. Los verbos frasales intransitivos,
en los cuales no se necesita ningún complemento directo, por lo tanto la preposición y el verbo van juntos. Por ejemplo, will you please sit down? Allí tenemos la preposición que, perdón, la preposición que es down y el verbo sit, que significa sentarse. Sentarse, down es hacia abajo y los dos juntos se traducen sentarse. ¿Podrías, por favor, sentarte? Es lo que significa esto. Dos verbos frasales transitivos inseparables. En este caso, el verbo y la preposición van juntos y el complemento directo debe ir después. Por ejemplo, I can't do without my coffee in the morning. No pude tomarme mi café de la mañana. Allí my coffee es el verbo parafrasal. Los verbos, verbo frasal, los verbos frasales transitivos separables son aquellos en los que el complemento directo va entre el verbo y la preposición. Por ejemplo, don't let me down, no olviden llevarme. Un último detalle respecto de esto es que algunos verbos frasales admiten ambos usos, transitivo e intransitivo, o bien pueden usarse tanto de manera separable como inseparable. Es importante también que estudien las características de los verbos frasales, que son, primero, muchas veces un verbo frasal puede ser sustituido por otro verbo, y en segundo lugar, que algunas partículas mantienen su significado, incluso cuando son utilizados con verbos distintos. Esta características, así como los ejemplos de cada uno de los puntos analizados en esta clase, están debidamente desarrollados y explicados con ejemplos bastantes en la guía de estudio correspondiente. En los próximos días ya estaré subiendo tanto la guía como la actividad evaluativa respecto de esta unidad número 2. Es todo y que pasen un feliz día y muchas gracias por su atención.